John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al 9º capítulo de Vaquero, un podcast de política. Esta semana tendré una jugosa charla económica con Marina Dal Poyeto, titular del estudio EcoGo y ex socia de Miguel Bain In Memoriam. ¿Ya explotó la neutrónica o está por explotar, Marina? En simultáneo recibiré la visita de lujo del todoterreno Rayo Virtual, alias Daniel Molina. Con Rayo sobrevolaremos la espléndida Buenos Aires, ícono cultural, político y económico no solo de América Latina, sino también mundial. ¿La Argentina está mejorando a la par de la humanidad, Rayo? Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Marina Dal Poyeto, muy bienvenida a Vaquero, un podcast de política. Bueno, es una gala prácticamente para este podcast poder hablar con una de las voces más escuchadas y autorizadas en el campo económico. Yo no sé quién del Círculo Rojo no te escucha. Vemos habitualmente un montón de reportajes tuyos en diferentes medios. Hace un tiempo recuerdo uno en Clarín, muy jugoso, que no sé si te lo había hecho Ezequiel Burgo, no me acuerdo, pero un reportaje muy jugoso. Y bueno, en otra época, bueno, con tu estudio EcoGo, que en otra época estabas trabajando en tándem con Miguel Bain, aprovechamos para honrar su memoria, uno también de los economistas más con mayor reputación en la Argentina, más escuchados, más autorizados. Así que bueno, Marina, muy bienvenida. Y mira, voy a aprovechar un disparador que justo en estos días un gran amigo, Mauricio Corbalán, me recordó un tema de Spinetta viejo que decía: y justo, bueno, lo estaba escuchando, una melodía pegadiza, y justo, bueno, se me ocurrió preguntarte y recordando un poco, recuerdo una vez Krugman vino a la Argentina, no recuerdo bien si fue año 97, 98, por ahí, y me acuerdo que Krugman prácticamente vaticinaba o predijo que este sistema de la convertibilidad en aquella época estaba herido de muerte, no iba más. Pero de todas formas, de aquel momento, que era año 97-98, un poco esa predicción quizás se terminó cumpliendo recién en el año 2001 y con un determinado formato. Pues muchas veces, cuando hay un quiebre, una disrupción económica, muchos, incluido yo, la pensamos en términos de explosión, así como el tema que te decía de Spinetta. Pero en realidad quizás esto ya está ocurriendo y en realidad con un formato. ¿Por qué debería tener un formato eventualmente una nueva explosión similar al del 2001? Es otro sistema económico, otra época, otro mundo, con otras características. Bueno, me gustaría arrancar con eso, Marina. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿La neutrónica ya explotó o en realidad va a explotar o en realidad esto va a tener un formato diferente, distinto? Siempre las dinámicas son distintas, ¿no? Digo, hay cosas que se parecen y hay cosas que no se parecen. Yo te diría que la principal diferencia con la crisis de la convertibilidad es que esta está en alguna forma autogenerada. Digo, la convertibilidad fue un sistema que
se implementó como un mecanismo para salir de la hiperinflación, de las dos hiperinflaciones que tuviste en el 89 y en el 90. Era una regla muy rígida y era una regla de la cual era fácil entrar y muy difícil salir, sobre todo cuando la sostenibilidad de esa regla te había dolarizado los contratos de la economía, tanto la deuda como el sistema financiero. Salir implicaba una ruptura de contratos. Salir antes hubiera sido menos costoso, pero implicaba ruptura de contratos. Y el intentar evitar la ruptura de contratos hizo que terminara saliendo cuando, como decís vos, implosionó. O sea, cuando ya no tenías más capacidad para sostenerlo. O sea, cuando los depósitos salían de los bancos, la contracara de la base monetaria eran las reservas, pero las reservas las estabas usando para financiar la salida de depósitos, con lo cual era un régimen extraordinariamente contractivo, y el día que el Fondo Monetario te bajó el pulgar, una economía que se había quedado sin crédito y que estaba haciendo un ajuste fiscal que nunca llegaba, bueno, terminaste volando por los aires, rompiste la deuda, rompiste defaulteaste y pusiste el corralito, y ese fue el final de la convertibilidad. Ahí a la salida lo que tuviste fue una crisis de envergadura, 25% de desempleo, 50% de pobreza, caída del nivel de actividad acumulada desde que la economía empezaba a caer de 20%, una economía que venía sin inflación, de hecho venía en deflación. El problema era que intentabas deflacionar los precios para tornarte competitivo después de la devaluación de Brasil en el 99, y eso nunca terminaba de llegar. Los precios internacionales no te ayudaban, la soja valía $140, el petróleo valía $11, era un mundo totalmente distinto. Bueno, y lo que tuviste fue una crisis económica y una crisis política detrás de la crisis económica, la salida de la Rúa, y más allá de los errores iniciales del gobierno de Duhalde, vos lo que tuviste fue un esquema de cooperación en la política. De alguna forma Duhalde y Alfonsín se convirtieron de alguna forma en el engranaje de ese acuerdo político que te permitió sentar las bases de la estabilización, primero con Remes y más tarde con Lavagna, pero te diría fundamentalmente con Remes. O sea, bueno, eso lo tuviste en ese momento. A partir de ahí combinaste la estabilización de la economía con superávits gemelos, sin inercia inflacionaria, con un stock de productividad muy alto que te había heredado la convertibilidad, con una crisis social, si querés, contenida con lo que era en ese momento el plan Jefas y Jefes de Hogar. Y bueno, y empezás a transitar. O sea, la economía empezó a crecer rápido, muy rápido. Primero no había puja distributiva, no había ningún nivel de negociación salarial. Venías de la reforma laboral de la Rúa, todavía los sindicatos no habían sentado base, y todavía los aumentos salariales eran por decreto. Solamente subía la jubilación mínima. O sea, tenías un control del conflicto distributivo manejado por la propia política, pero de nuevo, partiendo de niveles muy abajo, una pileta vacía, empezaste a llenar y la economía empezó a crecer rápido. Y combinaste ese set con un cambio en las condiciones financieras internacionales que se dio muy rápido. Primero parecía que era básicamente la contracara de tasas bajas de la Reserva Federal, y después cuando la Reserva Federal a partir de 2004 empieza a subir la tasa de interés, las había llevado a 1 con las Torres Gemelas en 2001, combinaste esa suba de tasa de interés con un escenario de dólar débil y commodities cada vez más fuertes, lo cual para la Argentina era el escenario soñado, y Argentina tenía la posibilidad histórica de construir una moneda. De hecho, los vecinos lo hicieron. Salvo Venezuela en la región, de alguna forma todos los países lograron dominar la inflación, algunos antes, como Chile, pero la mayor parte la terminaron de estabilizar en los 2000. Argentina intentó un esquema de forzar el crecimiento de corto plazo, ya con Kirchner a partir de 2003, ese esquema de crecimiento de corto plazo, tasas chinas, implicaba una política fiscal extraordinariamente expansiva, de ingresos extraordinariamente expansiva. A partir de 2006 las paritarias le ganaban a la inflación con creces, y tenías un aumento en los costos salariales en dólares, pero fundamentalmente monetaria. O sea, tenías una tasa de interés que era la mitad de la tasa de inflación. Eso te permitió un escenario maravilloso de crecimiento a tasas chinas que le permitieron a Kirchner primero consolidar su poder político, y le permitieron a Cristina ganar con bastante holgura en
en 2007. 11. eh, Ahí después. Claro, en 2007. Claro, sí. En 2006, para la elección esa, metiste la moratoria previsional y ese fue el primer salto discreto del gasto público. O sea, hasta entonces vos tenías superávit gemelos, fiscal y externo, y el crecimiento no te estaba dañando los equilibrios, y hasta entonces la economía crecía en forma virtuosa, con un aumento en la tasa de inversión por encima, si querés, del aumento en la tasa de crecimiento del consumo, más allá de que el consumo también crecía a tasas chinas. A partir de 2007, por un lado lo que empezaste es a deteriorar el déficit fiscal, y por otro lado empezaste a distorsionar las estadísticas, el Claro. INDEC y a partir de ahí entraste en zona de rendimientos decrecientes, crisis con el campo en 2008 para poder financiar la moratoria previsional, y a partir de ahí entraste en una zona de turbulencias, crisis financiera internacional del 2009, y la necesidad de remontar la derrota política de Kirchner en 2009 con, con lo que Miguel Bain llamaba macrocidio. Subiste los salarios 30% por año, con paritarias que ya estaban instaladas en ese momento, dólar clavado, 6% un año, 4% el siguiente, y tarifas literalmente congeladas, con lo cual el salario en Eh, dólares subió 50% y recreaste el déficit externo. Y ahí fue el final del crecimiento virtuoso de la Argentina. Recreaste la Marina, riqueza externa. John Boyd probando suerte en New York. Digo, a ver, representando esto como si fuera un avión, ponele, en el caso de los 90, podríamos decir que los motores del avión de aquella época eran las privatizaciones, todos los ingresos que iban generando las privatizaciones y después un ingreso fenomenal de capitales en un momento, que si yo no recuerdo mal, había una cifra, hablaba en algún momento de unos 100.000 millones de dólares que entraron a la Argentina por vía de privatizaciones y eh, digamos, ingresos de capitales asociados a este proceso, que la verdad es que si uno hacía en un momento una cuenta per cápita, eh, comparaba yo en aquel momento, por ejemplo, miraba el proceso que tuvo China en los años 90 de ingreso de capitales del exterior, por supuesto mucho más asociada a inversiones extranjeras vinculadas a producción física, pero la verdad es que si vos sacabas la cuenta, el ingreso de capitales en ese momento de la Argentina, la verdad que era, no sé, de los primeros del mundo prácticamente, inclusive comparando quizás con los de Brasil, y es como que ese avión, mientras, digamos, tuvo esos motores funcionando, era prácticamente un carnaval la Argentina, y por supuesto uno podría decir que el primer gran cimbronazo que tuvo ese avión fue el tequila en el año creo que 94, 95, sí. el primer sacudón, y después, bueno, tuvo aquellos posteriores de quizás 97, 98, toda la crisis rusa, efectos, bueno, en aquel momento que prácticamente sentenciaron la suerte de la Argentina hasta el golpe final del Fondo Monetario. Pero ese avión es como que se fue quedando sin combustible. Ahora, cuando pasamos al modelo este que vos describías de los 2000, eh, uno ve de que eso estaba muy asentado sobre un ciclo de commodities que quizás uno hoy lo está viendo de nuevo ves la soja con un piso de $400 la tonelada, los metales, creo que el oro está acercándose como en aquel momento, creo que más 1800. o menos, cada 1800, bueno, hasta la energía, yo veo que los precios de la energía se van lentamente acercando a los $100, más o menos el caso del barril de petróleo, que eso es un poco lo que en aquel momento le generó tantas ínfulas a estos regímenes políticos como el caso bolivariano, que venían recursos ilimitados, Brasil, esas fotos triunfales de Lula, Chávez y Néstor Kirchner. Bueno, ahora en este momento, vos un poco lo que describías de ese final de fiesta de año 2008 en adelante, es como que quisiste cebar la economía mucho más allá de las posibilidades, es como que el avión tenía fuentes de sustentación, por supuesto que no estaban vinculadas a la de los 90, que era el tema de capitales financieros, bueno, parte del proceso de Macri, que uno lo vio asentado
el primer tiempo con un ingreso bastante fuerte que explica, creo que bastante, en gran parte por ahí esa victoria de medio término de 2017. Pero bueno, hoy da la impresión como de nuevo se está recreando tener las condiciones de aquel mundo de manteca al techo, por lo menos que tiró el kirchnerismo en aquel momento. Hoy veo que hay como un debate fuerte dentro de la coalición de gobierno donde hay un grupo más asociado a las glorias, a los viejos bropeles, que insiste cebar un poco todo este plan platita, tiremos cosas, aumentos, un montón de cosas, quizás queriendo reproducir ese ciclo que comentaste vos de querer cebar las cosas. ¿Qué condiciones objetivas hay en este momento, en este debate del lado de quién está la razón? ¿Hay condiciones objetivas por qué la Argentina no tiene una sustentabilidad hoy, más o menos con estos precios que tenés de commodities, de energía, que vaca muerta, un montón de cosas? ¿Por qué no hay combustible para sustentar esto? Por supuesto, no tirando aumentos reales de aquel momento. Yo recuerdo el caso de los aumentos docentes que hicieron, me acuerdo, un desastre en la provincia de Buenos Aires, creo que en la época de la gestión de Filmus, eran aumentos que eran en términos reales del 40-50%, eran unas cosas, viste, que cebaba. Ahora da la impresión que con alguna mínima racionalidad esto se puede sustentar o no nos da el cuero y realmente tenemos que ir hacia otra matriz productiva. El problema está ahí. Ahora, ¿qué matriz nos sustentaría si cuando uno dice puedo dar aumentos de 20, uno quiere dar 50 y después quiere dar 150 en dólares? Da la impresión que como que este es un bolsillo de payaso que nunca le encontrás el fondo. Sí, a ver, yo te diría dos cosas. La primera es la convertibilidad. La convertibilidad tuvo un salto violento en la productividad de la economía. La contracara de ese salto violento en la productividad de la economía, asociado en gran medida a las privatizaciones y a la apertura de la economía, fue un aumento del desempleo violento. En ese momento la sociedad demandaba bajar la inflación y convalidaba un aumento del desempleo. Después del aumento del desempleo tan alto durante los 90, a principios de los 2000, la gente ya se había olvidado de la inflación y lo que te pedía era que bajes el desempleo. Entonces, como que de alguna forma hay demandas de la sociedad inmediatas, digamos, que la política intenta canalizar. La convertibilidad intentó canalizar el problema de la hipar, o sea, tenías que resolver la hipar. Y en esa resolución de la hipar te permitieron privatizar, te permitieron abrir la economía, te permitieron dar un salto violento en la productividad a costa de un montón de gente que se cayó literalmente del sistema, empresas que cerraron. Ese trade-off lo sostuviste. Y de alguna forma el esquema fue virtuoso hasta que el ciclo económico global te jodió. A partir de 1996, las tasas de interés en dólares empezaron a subir, y lo que tuviste fue un escenario de apreciación del dólar que te coordinó las crisis que mencionabas antes. Perdón, Marina, hay algo genial que no quisiera dejarlo pasar, que vos hablaste de un trade-off, una encrucijada, que en aquel momento era inflación, empleo. Venías de la hiper del 89, entonces la sociedad te pedía estabilizar los precios. Después no había laburo, el hiperdesempleo, y le pidió a Kirchner, danos laburo. ¿Cuál, en este esquema que usaste vos, que me pareció fantástico, en este cuadro, cuál sería la encrucijada del trade-off actual que te plantea la sociedad? Que le plantea... En niveles, vos me preguntas por qué si la tasa, por qué si los precios internacionales vuelven a ser nuevos, por qué la Argentina no tiene capacidad para normalizarse. Yo lo que creo es que el problema que vos tenés es, de nuevo, cuando te aparecen los grados de libertad, volvés a forzar el corto plazo. O sea, cuando tenés grados de libertad para pensar en un esquema de estabilización que maneje el trade-off entre desempleo e inflación, manteniendo la gobernabilidad, en Argentina volvés a forzar el corto plazo tratando de dar satisfacción inmediata a las demandas de la sociedad o de una parte de la sociedad, que hoy ya está agrietada, hoy ya no es una sociedad, sino que es una sociedad agrietada. De hecho, tuviste una oportunidad a principios de este año. La soja valía 600, el petróleo valía $55. Te llovieron los DEX del fondo, o sea, Biden gana la elección y
y el Fondo Monetario finalmente emite los DEX, y a la Argentina le llueven 4.334 millones, en suma tenías algo así como entre 12.000 y 14.000 millones de dólares adicionales que te hubieran permitido estabilizar, y la verdad, en el marco de un acuerdo con el fondo, y eso no lo hiciste. Eso seguiste fugando hacia adelante, tratando de forzar la llegada a la elección, que te salió mal, o sea, la jugada salió mal. Entonces, digo, volviendo un poco a la situación actual, hoy vos tenés, o sea, si vos mirás la dinámica del kirchnerismo y la dinámica del macrismo, de alguna forma, de nuevo, los dos esquemas intentaron seguir sistemáticamente forzando el corto plazo. Yo creo que esa es la situación en Argentina. Sistemáticamente los gobiernos intentan maximizar el corto de cara a la próxima elección, con elecciones cada 2 años. Los horizontes son realmente muy cortos. Eh, y la lógica, digamos, de la gobernabilidad, con visiones tan contrapuestas de país, ¿no? Digo, yo no me quiero meter en el ámbito tuyo, que es el de la política, pero no digo la lógica del empate hegemónico, bueno, te lleva a situaciones muy perversas. El kirchnerismo te dejó una economía que no era sostenible, o sea, te dejó una distribución del ingreso que no era sostenible en el tiempo. Ahora, cuando yo le digo a alguien que no era sostenible lo que había conseguido durante el kirchnerismo, la respuesta que te da es: ¿cómo me puedes decir que no era sostenible algo que duró 12 años? Entonces, en el imaginario de la gente, la sostenibilidad tiene que ver con la duración del esquema, no con si era sostenible en términos macroeconómicos. Macri intentó administrar el gradualismo con crédito, a mi juicio con un esquema inconsistente de política económica, con objetivos de nuevo cortoplacistas y contrapuestos. Aranguren tenía una agenda energética que iba a contramano de la agenda fiscal y que iba a contramano de la agenda de reducción de la inflación rápido, y que iba a contramano de la agenda de Bullrich, que tenía que iniciar rápido las clases y convalidó en el arranque una inflación de 40 con una meta de 20-25. Eso se financió con crédito. Cuando Macri abre la cuenta capital para una economía que estaba desendeudada con el mercado de capitales, tenía deuda en pesos, fundamentalmente el Banco Central, tenía futuros, pero digamos la deuda en dólares era muy baja, Banco Central sin reservas. Ese esquema funcionó 2 años, el primer año fue de ajustes, el segundo año había que ganar la elección de medio término, como dijiste vos, agudicé las inconsistencias, dupliqué el déficit externo, dupliqué el déficit fiscal, el fiscal no tanto, el externo. El externo lo duplico, 30.000 millones de dólares, un tercio financiado con movimientos especulativos de corto plazo en un país que había sacado todos los controles de capitales, y generaste la tormenta perfecta. Cuando el mundo estornudó, salieron los capitales y te voltearon. 2018, 2019 cambiaste de régimen inflacionario. Ahora llega este gobierno y de nuevo vuelve a intentar forzar el corto plazo. Entonces vos me decís, ¿cuándo vas a aprovechar las condiciones que te da el contexto para estabilizar y crecer? El problema es que estabilizar requiere decisiones eh, que tienen costos inmediatos. Y acá estamos todos de acuerdo con que el ajuste se haga. El problema es que estamos todos de acuerdo con que el ajuste lo haga el otro. Sí, parafraseando creo que era Sartre que decía el infierno es el otro. Bueno, acá siempre justamente el ajuste es muy bueno cuando no nos toca a nosotros. Ce que l'occasion me donnait. J'ai voulu dire, l'enfer c'est les autres. Mais l'enfer c'est les autres a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés. Lo que pasa es que el ajuste que hiciste fue el ajuste del salario, o sea, lo que reventaste fue el salario, pero seguís manteniendo las inequidades que tenés, o sea, en términos de la presión impositiva sobre los sectores formales no es viable, la pelea por la coparticipación entre la nación y provincias, digo, te genera un esquema extraordinariamente perverso, tenés un esquema laboral que es perverso, tenés un esquema previsional que no se sostiene con la mitad de la fuerza de trabajo que trabaja en negro, Claro. con esquemas provinciales que no son viables, con una nación que financia los desequilibrios, o sea, empezás a tener, y sobre todo con precios relativos totalmente distorsionados, porque el kirchnerismo favoreció a los sectores industriales que vendían al mercado interno en una economía protegida, donde al principio básicamente tenías un aumento en los ingresos que les coordinaba un aumento en la demanda, y el aumento en el salario era visto como un dinamizador de la demanda, era virtuoso, hasta que la distribución del ingreso se convirtió en algo
el salario dejó de ser visto como un dinamizador de la demanda y empezó a ser visto como un costo. Cuando empezó a ser visto como un costo, cerraste la economía, lo cual generó precios de los bienes muy caros, compensaste eso con tarifas ridículamente bajas y llegaste a 2015 con ese esquema. Cuando llega Macri intenta devolver la rentabilidad a los sectores generadores de dólares, la energía y si querés el agro, digamos, entonces devaluó bajo retenciones. Ahora, la contracara de eso era un ajuste en la distribución del ingreso. Él intenta compensarlo con crédito, le va bien 2 años y al tercer año vuela por los aires, porque el apalancamiento de la economía no se sostuvo en el tiempo, sobre todo cuando el esquema de competencia de Macri, o sea, la estrategia política de Macri para ganar la elección era competir con Cristina. Entonces, esta competencia entre el caos y el abismo, digo, te terminó generando una situación particular donde el abismo volvió o el caos volvió, no sé quién es quién, pero digo, te terminó generando una situación donde te quedaste sin crédito y hoy terminaste de romper el mercado de crédito, una negociación agresiva de la deuda que te salió bien, pero sin enmarcar un acuerdo con el fondo y llegaste a los vencimientos del fondo, que eran 2 años posteriores y al cambio de gobierno, y nada, y tenés por delante una negociación pendiente que requiere algún grado de estabilización de la economía. Y esa discusión sobre la estabilización de la economía, de nuevo, la tenés para el gobierno el problema es la pandemia y Macri, para Macri el problema es el kirchnerismo, entonces digo, seguís discutiendo. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Marina, a mí me pareció fantástico. Yo una de las cosas que destaco siempre de Cristina es el hecho de que ella plantea sus cosas con mucha, me parece que claridad, y en esa última carta que escribió, una de las cosas, un mensaje muy fuerte que anida en esa carta, es que ahí ella es como que está diciendo, gritando a los cuatro vientos, yo esto no lo quiero hacer. O sea, es como diciendo, a mí me aprieta el zapato, mi capital político. Ella hace, viste, hay como una relación entre los salarios y, digamos, cuando habla del tema del poder de compra de los salarios, que no las jubilaciones y los ingresos, los salarios no vayan por detrás de la inflación. Durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas. Yo lo que digo, en esto que estábamos conversando recién, una de las cosas que se me viene a la mente es, hay un tema que da vueltas mucho en el gremio de los economistas, que es el tema de Perón y el plan de que él instrumenta a partir del 52. Morales. Claro, tal cual. Que en aquel momento aparece el tema por supuesto, de las inversiones extranjeras, la California, aparece inclusive el tema de unos congresos de productividad, aparece queriendo poner, es más, él en particular usa el tema que la productividad debería ser la estrella polar de la nueva fase económica. Él, por supuesto, con su lenguaje de aquel tiempo, plantea el tema de los ajustes, como diciendo, bueno, miren, yo sé que ustedes están muy postergados, expandimos, se tomaron una botellita de vino más, pero tenemos que ahora contraernos. Lo que digo, desde el lado de la racionalidad política, también es cierto que un Perón, reviviendo, volviendo digamos, del pasado, uno que mira o desde la política podría decir, mira, Perón intentó ese giro y la verdad es que le fue como la mona, o sea, en el sentido de que el 55 termina subiendo a ser una cañonera paraguaya. Y se radicaliza políticamente, ¿no? Digamos, rompe con sus esquemas de poder, digamos, y además depende de las condiciones objetivas de las cuales estaba el mundo. Él tuvo una sequía y tuvo una caída en los precios internacionales, o sea, uno no hace política económica sola, sino que la hace en un contexto político y en un contexto global. Mi sensación es que así como Perón se consumió los grados de libertad que tenía en el arranque para distribuir con Miranda, y cuando, ¿no? Digamos, donde hay una frase divertidísima de Perón cuando dice,
amiguito, si yo tuviera la plata para hacer lo que estos, lo que me dicen, ya lo hubiera hecho. Dice, si estos infelices, ¿no? Y hablando de hablando de los técnicos, ¿no? Sí. Eh, que nunca hicieron nada más que opinar. Bueno, nada, digo, Miranda te llevó a un desastre económico. Pero de nuevo, digamos, los políticos escuchan la solución fantástica. O sea, requerís un líder que no solamente te lleve al ajuste en el momento en que las condiciones objetivas no te dan para más. O sea, requerís a alguien que te estabilice cuando tenés grados de libertad, no cuando no los tenés. Vos me decís, hoy pueden hacerlo, yo creo que todavía podrían. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El problema es por eso, esa era un poco la inquietud mía, digo, en un café imaginario que quizás lo hayas tenido, te llama Cristina, dice, venite Marina a tomar un café. No es un técnico, eso no te lo resuelve un técnico, acá vos requerís... No. Bueno, por eso lo conecto directamente donde está claro que vos decís, es una solución que está en el campo, la pelota está del lado de la política. Yo digo, te tomás un café en este momento, ¿qué es lo que vos pensás que en este momento, a mí me da la impresión, lo que a mí me quedó de la lectura de esa carta, es como, a mí me da la impresión como, Cristina, por un lado, eso que están planteando muchos desde el punto de vista de lo que hay que hacer, me parece que ella, el mensaje que le dice claramente a todos, esto yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, y en particular me parece que no quiere la foto con el Fondo Monetario, cuando ella una y otra vez, y tiene que ver un poco hasta quizás con el propio folclore y la historia política del kirchnerismo, donde ella está diciendo, mira, flaco, nuestro capital es justamente que los echamos de acá y les pagamos al contado. ¿Qué quieren? Que ahora me desande un poco lo que le ocurrió a Macri, que él llegó envuelto en la bandera, yo soy el final del cepo, y hoy vos viste, lo siguen castigando, dicen, no, para, el cepo vos lo restableciste por ahí en esa fase final con Hernán Lacunza. ¿Vos ves en este terreno que la política tiene algún margen o te hace sentido a vos mismo por ahí desde la técnica decir que no es el liderazgo de este momento, diga, no, esto yo no lo voy a hacer, no tengo el capital para hacerlo, y bueno, que esta tarea le quede a los que vienen por delante? En aquel momento Cristina en 2013, 2014 decía, no, bueno, que esto le quede, esos ajustes eventualmente lo hará Macri y su gente. A ver, yo lo que digo es, el ajuste, si vos no lo haces, hay momentos donde vos podés postergar los ajustes, mantener el desequilibrio, ¿no? Digamos, la economía generalmente está en desequilibrio y podés sostener los desequilibrios. 2012, 2015, conviviste con un cepo cambiario, con estancamiento de la economía, con una tasa de inflación en la zona del 20 y pico, los años que no ajustabas, y del 40 los años que ajustabas. 2014 ajustaste dólares y tarifas y lo que te permitió llegar. Pero tenías un stock de reservas en el Banco Central y no tenías el Fondo Monetario adentro. Seguías pagando deuda. O sea, Cristina siguió pagando deuda hasta 2015, no pagó la deuda con legislación extranjera que te había trabado Griesa. Pero si Griesa no hubiera estado, te lo hubiera pagado. Hoy la historia es distinta. Primero, la nominalidad es mucho más alta. Hoy estás con una nominalidad del 50, 3,5% de la inflación del último mes. Estás con una brecha cambiaria del 100. Y estás con un acuerdo con el fondo pendiente, con una concentración de vencimientos muy alta del primer trimestre, que si no la pagás, entras en atrasos. Si no la pagás, la refinanciás, entras en atrasos. Entrar en atrasos con el fondo no es un problema solamente para el kirchnerismo, es un problema para el país. Un problema para el gobierno, para la oposición y para el propio Fondo Monetario. ¿No tiene margen, Marina, Cristina digamos la coalición actual de gobierno para decir como en el fútbol nos colgamos los 11 del travesaño y aguantamos los 2 años que quedan? Y con el Fondo Monetario va a decir, no, mira, no hacemos ningún tipo de arreglo, que lo banquen. Como vos decías, en este criterio de la política que está más asociado a decir, no, lo importante es durar. Y vos decís, bueno, nos vamos con un éxito,
si con esta pandemia duramos los 4 años y le entregamos por decirte, no sé, a Rodríguez Larreta o a Facundo Manes o a... Yo no estoy Bueno, muy convencida que vos dures 4 años con un default con el fondo. Me parece que las condiciones objetivas se te deterioran enormemente. La brecha cambiaria va a ser más alta y la capacidad de desacoplar precios de la brecha, la inflación, es muchísimo menor que la que tuvo Venezuela. Venezuela vivió 6, 7 años con una brecha cambiaria arriba del 100%, por momentos del 200, 300%, y desacoplando los precios internos. Pero en Venezuela el petróleo era del Estado. El Estado era el que, claro. PDVSA, la que le vendía los dólares de las exportaciones al Banco Central, y el Banco Central administraba esos dólares. Acá los dólares no son del Estado, son del sector privado. Y además el gobierno acaba de perder el Congreso. Con lo cual la única forma de mantenerse en ese esquema, radicalizándose, digamos, apropiándose, si querés, de los dólares del sector privado, a mi juicio es con un control, digamos, de la política que no la tenés en un entorno democrático. O sea, me parece que una vez que perdiste el Congreso, las chances para radicalizarte no las tenés. Sin costos que te terminen dañando el escenario de corte. Lo digo al revés, el ajuste que va a terminar haciendo va a ser mucho mayor. Claro. Y no sé Claro, cómo sobrevivís políticamente ese ajuste. O sea, si vos el otro día reproducía, creo que era Clarín, una conversación que tuvo Lola Reutemann en aquella época que no pudo salir, en aquella fatídica carrera, que no pudo salir campeón del mundo, bueno, le hicieron un reportaje a uno de los ingenieros que se dedicaba a su auto y hablaron de decisiones que tomaron y que tomó Reutemann en aquel momento. O sea, si vos la política en este momento, tu mensaje es que así el auto no lo pueden correr 2 años más, y en todo caso, si estas tareas vos no las querés hacer, la decisión de la política sería decir, bueno, que esto lo encare otro, lo que fuera. De hecho, A ver, en un sistema como el europeo, político, la verdad que hubiese sido sencillo, porque la pérdida electoral, por ejemplo, Alberto Fernández no tiene hoy ningún capital político, es más, está mucho peor en las encuestas, te diría más, la única tabla de salvación que tiene el oficialismo en términos de las encuestas es la propia Cristina en este momento, no tiene otra. O sea, los otros líderes oficialistas están mucho peor, y no solo lo toca Alberto Fernández. Hoy el gobernador Axel Kicillof tiene virtualmente ocupado, tomado todo el gobierno, y en términos de su panche electoral o su capital político lo han destruido todo. No tienen ningún margen. O sea, en este momento, si no tomas un camino de ese tipo, no es, digamos, yo por lo menos como consejero le diría, levanten campamento ahora. De nuevo, el acuerdo con el fondo en diciembre del 2020 hubiera sido muchísimo mejor que ahora. O sea, la verdad que el ajuste macroeconómico te lo había hecho Macri y tenías capacidad para estabilizar. De hecho, pagaste el costo de la estabilización, cambiaste la indexación previsional de arranque. La ley de solidaridad social y reconversión productiva era básicamente un ajuste. Después vino la pandemia, y después vino un manejo ridículo de la pandemia, y después vino todo lo que vino. Pero ¿Qué pensás que pasó ahí? ¿Qué pensás que pasó ahí? ¿Apostaron a alguna cosa mágica o hubo deliberadamente una apuesta a un cambio de contexto, o que iba a haber en una de esas la pandemia te iba a traer un regalito desde Estados Unidos, o alguna cosa extraordinaria, que te iban a llover asistencias por cuestiones vinculadas a la pandemia con el fondo? Yo lo que creo es que hubo, de nuevo, hubo decisiones, creo que el ministro de Economía, Guzmán, yo creo que el ministro de Economía, Guzmán, tiene parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo, digamos. Yo creo que él vendió un esquema de negociación armado en la academia. O sea, él tenía un esquema de negociación pensado, digamos, a partir del estudio de la reestructuración, pensando cuál era la mejor reestructuración posible para la Argentina, y nos usó como conejillos de India. El problema de la deuda argentina en 2020 era fundamentalmente la deuda de pesos. La deuda de dólares que vencía en 2020 era fundamentalmente deuda con legislación local, y la deuda con legislación extranjera era muy bajita. Y acá lo que hiciste fue, te metiste en una negociación de largo plazo sin enmarcar un acuerdo con el fondo. No existen procesos de reestructuración sin enmarcarlos en un acuerdo con el fondo, dada la concentración de vencimientos que tenía el fondo
Y acá lo armaste de nuevo, y de hecho fue exitoso porque lo lograste. Ahora, la tasa de interés de la deuda en dólares ex post rinde 20. La mitad de los vencimientos de los 30.000 millones de dólares que vencían en 2020 eran deuda en pesos. De esa deuda en pesos, más de la mitad estaba en manos de fondos del exterior. Fondos del exterior que sabías que querían salir corriendo, con lo cual te iban a meter presión cambiaria. Esa deuda valía 30 guitas cuando arrancó. 30 guitas estaba fuera de los balances, de los bancos y de los fondos comunes de inversión. No quisiste reestructurarla, inflaste los precios, multiplicaste por 3 los precios, básicamente para construir una curva de pesos con los fondos del exterior adentro. O sea, peor mala praxis que eso no existió. Hiciste todo eso en un contexto donde la negociación de la deuda en dólares duró hasta agosto, sin el acuerdo con el fondo, y cuando quisiste ir al acuerdo con el fondo, arrancaste el acuerdo con el fondo diciendo que el déficit fiscal iba a ser 4,5 porque Cristina te marcaba el 4,5. Entonces, cuando vos tenés técnicos que tienen aspiraciones de escribir, digamos, de reescribir la ingeniería financiera internacional y se combinan con políticos que no entienden absolutamente nada de cómo funciona la economía, entienden la política, pero la política de cortísimo plazo, en el funcionamiento de la política, al terminar generando ese tipo de coliches. Le pasó a Macri también, o sea, a Macri le vendieron que podía bajar la inflación solamente con un programa monetario consistente, sin consistencia fiscal del otro lado, y en simultáneo un aumento tarifario. Digo, la verdad que no se podía, o sea, no se puede, hay cosas que no se pueden. Vos me decís, bueno, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden. Podés inventar, digo, la pólvora no la vas a inventar. Acá hubo, a mi juicio, error en el diseño de la política. La política después se embarró. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Marina, yo veo como una vez lo hablamos, me acuerdo de una conversación que tuvimos con Pablo Gerchunov, creo, el año pasado, que a mí me da la impresión, la Argentina tuvo dos ministros de Economía muy fuertes, por supuesto, con distintos enfoques, pero no solo fuerte en términos de la expansión que tuvieron dentro del gobierno, sino que además, bueno, si uno los mide en términos de duración, con duraciones récord en el cargo, Domingo Cavallo y Roberto Labaña, han sido los dos grandes ministros de Economía, que a su vez... Hizo ruido. ¿Cómo? Hizo ruido bueno, cuando finalmente tomó la batuta. Claro, Sorrell cuando tomó la batuta, aunque por ahí yo ahí no lo meto en la galería porque me parece que es quizás el único de ellos que no tuvo después ínfulas políticas, en el sentido que vos ves, Cavallo después jugó, intentó ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, jugó a presidente, y bueno, Labaña todavía lo vemos con algún derrotero en la política, quizá más alejado, pero tuvo en un momento una puerta abierta, que creo que fue una ventana en 2019, que hablaban acá de un acto en Córdoba para la Semana de Mayo, creo que tuvo mucho que ver con los movimientos de Cristina, que era una suerte de encuentro entre el peronismo federal y Labaña, que querían levantarle la mano a alguien pensando que fuera un periodo de transición. Y bueno, vamos a esto donde que es como que en la política ha quedado como un tema transversal que nadie de la política hoy quiere saber nada con darle mucho manejo y eso me parece que tocó en su momento con Macri, con esa atomización de la economía, bueno, ni hablar al kirchnerismo, una vez que se lo sacaron de encima Labaña, vos viste, ensayaron hasta con ministros de economía mudos que no los conocía nadie, probaron con uno que se quería ir. Sí, Carlos Fernández el Mudo, después Lorenzino me quiero ir, hasta Felisa Micheli, un montón que más, vos decís hoy qué están haciendo en sus vidas privadas, o sea, eran como figuras raras en ese aspecto. Después, bueno, el caso de Amadou Boudou, que bueno, obviamente entra en la fórmula y quizás era el que incubaban, pero es como que hay una relación, una especie de trauma que atraviesa toda la política. Pues a mí me llamó la atención, cuando arrancó este gobierno, es como que el tema económico era un tema candente. Y yo me imaginé, cuando digo, voy a ver la primera foto, y más allá que no lo llamaron a Labaña, se especulaba con él, pero alguna otra figura, uno se imaginaba de que en el arranque esa silla la iban a mirar en especial.
A mí realmente me pareció algo extrañísimo. ¿Qué pensás que ocurrió de que la política, con los desafíos que había por delante y después los que generó la pandemia, ni hablar apenas arrancaste, ¿por qué no echaste mano, no acudiste al tema de armar realmente una autoridad o una isla, una silla económica muy potente? Realmente patearon el tablero, imagínate llamando a alguien que no tenía ningún vínculo con la Argentina, sacarlo de la academia en Estados Unidos, una cosa extraña realmente. ¿Qué pasó? ¿Qué te imaginás que pensaban? ¿Era el hecho de darle a alguien que tenía una de esas una llegada al Fondo Monetario? Pues si era ese el tema, el arreglo no se hizo. Así que lo único que podía justificar el por qué Guzmán puntualmente, tampoco no sé por qué se les ocurrió, porque si era el hecho de que usara a sus amigos para cerrar más rápido, no sé, qué La era verdad que no lo lo... sé. A ver, digo, vos tuviste un ministro fuerte. Yo lo escucho a Remes hoy hablando de la época en la que él estaba, y Remes, una de las condiciones que pone para asumir es no ir a actos de campaña. No ir a actos de campaña, porque yo voy como ministro a actos de campaña, me van a desplumar. O sea, a mí no me pueden desplumar, yo tengo que ser el malo de la película. Claro, El ministro de Economía es el malo de la película, no el político que entrega. Eh, y de alguna forma Remes sienta las bases para la estabilización, con errores en el medio, con Dualde diciendo el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá, pero digo, de alguna forma se encuentra un ordenamiento de la política después de la traumática salida de la convertibilidad, eh, ruptura de contratos mediante, transferencias violentísimas de ingresos mediante. Eh, Ahora, vos me decís, ¿por qué no pusieron un ministro de Economía fuerte? Yo qué sé, digo, la verdad que no lo sé. No lo sé. De hecho, desmembraron el Ministerio de Economía. Digo, tenés a Guzmán manejando la deuda y tenés a Culfas manejando producción. Energía dependía de producción, después energía fue economía, pero todos, independientemente de los ministerios segmentados, tenés los ministerios cruzados. Entonces tenías un secretario de Hacienda que no responda a Guzmán. Y Guzmán no maneja el presupuesto. Tenés un secretario de producción, un ministro de producción que no no manejaba energía. De hecho, cuando energía pasa a política económica, digamos, tuviste el contrapunto entre Guzmán y Basualdo, digo, que fue para alquilar balcones. La verdad es que no sé bien qué es lo que piensa. Digo, Macri claramente era que no quería que nadie le opaque. Caso de Alberto Fernández no estoy muy segura. Yo lo que creo es que o sea, era un gobierno de coalición y tenías que hacer lugares para muchos. Por eso pusiste 24 ministerios, 23, creo que son 23 ministerios, y repartiste los cargos, digamos, arriba y abajo. Y después fuiste cambiando, fuiste pintando de colores esos casilleros. La verdad que yo creo que minimizaron, creo que minimizaron mira, lo que pasaba. O sea, creo que no había una comprensión clara de la situación de partida y del margen de maniobra que tenía la economía en la partida. O sea, acá estás discutiendo permanentemente herencia, ¿viste? La herencia, la herencia, la claro. herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Acá de hecho, es inentendible que no haya habido transición. Es inentendible que una vez que después de las PASO, con semejante contundencia, no haya habido transición entre Macri y Alberto Fernández. Macri quería ganar, lo cual te evitaba la cooperación. El Fondo Monetario se retiró a cuarteles de invierno, pero si vos mirás Brasil, bueno, pasa que la diferencia era que Cardoso era un estadista, yo qué sé, digamos, y Lula evidentemente también. Pero digo, entre la transición entre Cardoso, Lula y el Fondo Monetario, digo, fue muchísimo más razonable y no terminaste de romper todo. Digo, Cardoso le baja el pulgar a su propio candidato, creo que era Serra, y Lula escribe una carta al mercado Claro. explicando que iba a sostener. Bueno, digo, no se rompe el país, o sea, una contienda electoral no te da pie para romper el país. Lo que pasa es que acá se juega todo, evidentemente, de un lado y del otro. O sea, mientras no haya ciertas. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando vos discutís acuerdos, escuchás, digamos, cuáles son los contenidos de los acuerdos, primero es quién llama a la mesa. Y Sí, segundo, claro. cuando la contraposición del acuerdo es una estupidez, el acuerdo también es una estupidez. O sea, en el fondo, esto es una puja distributiva permanente. Si no te sentás, o sea, las provincias están antes que la nación, y no vas a poder cambiar el régimen tributario sin discutir el régimen de coparticipación, y no vas a poder cambiar el régimen previsional si no discutís el régimen laboral.
O sea, requerís una fundación, una refundación, si querés, similar a la que hizo Cavallo en su momento. Lo que pasa es que Cavallo la hizo después de Tierra Arrasada, o sea, tuviste una hiperinflación que te habilitó a hacer todo lo que, si querés, Alfonsín no quiso, no pudo hacer. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Sí, después lo que vino tampoco compró como le compró Lula en su momento, después acá, digamos, la transición esa, en definitiva, justamente se hizo viable Lula y el PT, justamente comprando ciertos componentes de la herencia que le dejaba Cardoso en Brasil, de hecho. Mantuvieron la construcción de la moneda, tuvo una tasa de interés Claro, ridículamente alta, digo, pero claro, bueno, tuvo un Banco Central independiente, tuvo un juego de la política económica razonable. Acá lo lamentable es que terminaste rompiendo todo. O sea, la verdad que cuando el fondo, o sea, vos decís el fondo, yo qué sé, el fondo en 2001 te soltó el pulgar. O sea, a Grecia el fondo no le soltó el pulgar. A la claro. Argentina la soltó. La soltó, Argentina entró en una crisis terminal. O sea, pagaste todos los costos del ajuste y después terminaste pagando, digamos, la crisis terminal. Claro. Y eso de alguna forma te sentó. Ahora, después, la verdad es que lo que te faltan son estadistas, o sea, tenés políticos que son muy hábiles para la construcción del poder político, pero en el fondo algún político tiene que mirar un poco más el largo plazo. Si no, cada vez que tenés margen de maniobra para tomar decisiones que te alarguen el horizonte, te las vas a consumir. Y vamos a estar discutiendo eternamente los planes de estabilización. Ahora hay el SEMA, una presentación de planes de estabilización. Yo qué sé, o sea. Claro. Marina, para cerrar, espero que sea la primera presentación en Vaquero, un podcast de política. Me gustaría, en este momento, los clientes que te llaman, ¿qué es lo que, y te están preguntando? Porque esa es una que me imagino, una de las obsesiones que está dando vuelta en todo, que no toca nada más a los empresarios, sino hasta, no sé, las amas de casa o cualquiera que tiene algún mango en el bolsillo o no está sin laburo, cosas de ese tipo. ¿Qué es lo que te imaginás que viene en el cortísimo después del 14? ¿Qué te imaginás? Y digo, volviendo a donde empezamos, la neutrónica de la que hablaba Spinetta en su tema. Yo lo que creo es que el gobierno va a intentar salirse del ancla cambiaria tan rígida. Hoy estamos viendo el dólar al 1% por mes con la inflación en el 3,5%. Yo intuyo que va a intentar mover el dólar más parecido al 2,5-3% por mes. O sea, en vez de moverlo 3 centavos por día, ir moviéndolo entre 10 y 12 centavos por día. Intuyo que va a intentar ir desarmando algunos de los esquemas tarifarios tan rígidos que está teniendo. O sea, creo que en el arranque vos vas a ir a un escenario de inflación más alta. El problema es que si vos no enmarcás ese programa en el marco de un acuerdo con el fondo, la presión sobre la brecha cambiaria va a seguir. Y mi sensación es que la negociación con el fondo después del resultado electoral de septiembre, sí se repite en noviembre, hay que ver qué es lo que pasa en noviembre, qué es lo que pasa con el Senado, qué es lo que pasa en La Pampa, hay que ver qué es lo que pasa con diputados, si efectivamente se achica, digamos, la distancia, agranda la distancia al quórum, pero sigue manteniendo el control de la Cámara o no. Pero lo que creo es que la negociación rápida con el fondo, que uno pensaba podía llegar a estar para el día después, se encarajinó mal. Se encarajinó porque el gobierno no se termina de poner de acuerdo, porque en la oposición los incentivos a apoyar un acuerdo que te mantenga el status quo, un acuerdo mediocre que mantenga el status quo, creo que no están. Y creo que fundamentalmente en el fondo tenés un mundo, digamos, que se está alejando del escenario de la pandemia, donde la paciencia con Argentina se empieza a correr y donde, si bien el programa del fondo al gobierno de Macri fue un dislate, bueno, el primero, sobre todo el primer programa, y el segundo era un dislate, el manejo político del programa, creo que la capacidad que vos tenés para hacer un programa especial para la Argentina no está. Con lo cual creo que vas a entrar en un escenario de roce con el fondo, de negociación, sí, y espero que no entres en un esquema de atraso. O sea, si yo tuviese que vaticinar la inflación del año próximo, yo creo que la de los primeros meses, la del año no sé, va a ser más alta, la del año que viene va a ser más alta, la de los primeros meses puede ser bastante más alta. Ahora,
si es con arreglo con el fondo, puede ser más alta controlada. Ese sería un poco el Es que yo concepto. creo que el arreglo va a estar, lo que Que, pasa es que creo que el arreglo no va a estar rápido, creo que el arreglo va a bueno, estar en el momento finalmente sobre el final, digamos, y en bueno, el medio te vas a comer varios puntos de inflación adicionales. pero digo, por eso, digo, una posibilidad y en la medida que tengas, por el motivo que fuese, puede decir un escenario de procrastinación, algo que ha ocurrido tanto, este gobierno es sinónimo de no hacer, o sea, es de seguirle, irla llevando. Digo, tenés un escenario de ese tipo, uno podría pensar ahí que podés tener un fogonazo inflacionario el año que viene, en la medida que, ya te digo, este gobierno se va manejando con la pauta de la cronoterapia, la va llevando y no cierra nada, ¿viste? Sí, Bueno, coincido, bien, coincido. Se bien, dedican a procrastinar, pero bueno, claro. Bueno, Marina, muchísimas gracias, la verdad, impecable, bueno, ayuda tanto a reflexionar esto, así que bueno, te mando un fuerte abrazo. dale, un gusto, adiós, chao, Hasta la chao. próxima. Chao. Bienvenidos al 9º capítulo de Vaquero, un podcast de política. Esta semana tendré una jugosa charla económica con Marina Dal Poyetto, titular del estudio EcoGo y ex socia de Miguel Bain y Memoriam. ¿Ya explotó la neutrónica o está por explotar, Marina? En simultáneo recibiré la visita de lujo del todoterreno Rayo Virtual, alias Daniel Molina. Con Rayo sobrevolaremos la espléndida Buenos Aires, ícono cultural, político y económico no solo de América Latina, sino también mundial. ¿La Argentina está mejorando a la par de la humanidad, Rayo? Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Rayo Virtual, alias Daniel Molina. Sí. Un gustazo tener la oportunidad que tengas esta tarde una visita a Vaquero, un podcast de política. Hace tiempo que quería conversar con vos. Tenemos un montón de temas. Bueno, a ver, en las redes y fuera de las redes ya te conoce todo el mundo, una larguísima trayectoria. Y por ahí me gustaría arrancar, digo, como para usar un poco de disparador. Hay dos temas un poco que se tocan, quizás en tu vida. Hace poco, yo creo que unos 2 años más o menos, que largaste tu libro. Un poco Tu más. libro sí, un poco más, de autoayuda para snobs. Sí. Y un poco lo quiero unir a que viniste dando cursos, bueno, hace años venís trabajando con él, pero puntualmente diste algunos cursos sobre Borges. Borges en alguna oportunidad hablaba, no me acuerdo en el marco de qué, si fue de un reportaje o de algún libro de él, hablaba del esnobismo como una de las pasiones más arraigadas o más sinceras de los argentinos. Sí. No recuerdo en qué marco fue, vos seguramente lo debés tener mucho más presente. En charla con Bioy. Bioy era muy de decir eso, pero Borges lo dijo en charla con Bioy. Bueno, en charla con Bioy, por supuesto, bueno, 2 grandes amigos que hasta escribieron juntos, más allá de la amistad entre ellos. Bueno, me gustaría un poco por ahí agarrarme de eso, que tiene que ver por ahí con un montón de cursos que vos has dado en los últimos tiempos, que es cómo llegaste puntualmente a ese tema, si tenías esto en mente, cómo apareciste puntualmente con un tema en tu libro vinculado al tema de esnobismo y diálogos en cafetería, que tengo entendido puntualmente, recuerdo en la lectura de tu libro, que usaste y trabajaste puntualmente, creo que en una cafetería, si no me equivoco, en un Starbucks. No recuerdo de qué calle, pero sí recuerdo que era uno de los edificios antiguos de Buenos Aires donde hay un lindo Starbucks. Sí, mira, el libro nació de la propuesta de una editorial, de la que lo sacó Paidós, el Grupo Planeta. Hacía tiempo que me venía ofreciendo. Yo soy ese caso raro de gente que tiene editor antes de publicar, pero esto me pasa desde hace 30 años y es el primer libro que saqué ahora, hace ya 4 años casi.
Y siempre alguna editorial me proponía, incluso llegué a firmar como 4 o 5 contratos en los 80, 90, comienzo del siglo XXI, que después los rompimos porque no salió el libro, etc. Y el caso que el libro sí salió, fue porque yo le dije que a mí me costaba mucho, y mucho más ahora en la época de trabajar, si trabajo sin un deadline, o sea, si no tengo bueno, mañana tenés que entregar 50 páginas. Y a la vez que tenía pocas ganas de estar escribiendo todos los días 20 páginas, porque no me sentía ya un obrero de la palabra escrita, como había sido mientras estaba adentro de las redacciones, y ahí sí, de golpe me ponía a escribir y me inspiraba todos los días, a veces salía bien, a veces no, pero bueno, ¿viste? Como son trabajar adentro de un diario, por ejemplo, con Clarín trabajé más de 10 años, o entregar a La Nación, o bueno, todas las revistas que trabajé. Entonces le dije que me gustaría grabarlas con alguien, que fueran conversaciones, que quedara mi parte, y yo sí, sobre la desgrabación lo iba a trabajar. Bueno, yo me metí en un laburo infernal, porque cuando yo lo pensé eran las desgrabaciones limpiadas por mí. Pero cuando me metí a hacer el libro, al final empecé a escribir muchos capítulos de cosas que había puente entre uno y otro, rescatar viejos textos, pero adaptarlos al libro, rehacer completamente las charlas, y en algunas dejar mucho lo oral. Bueno, y al final sale cualquier cosa. Pero lo bueno fue que el núcleo fuerte, yo te diría el 60% del libro, nació de esas charlas. Y esas charlas encima fueron con un gran escritor, Juanjo Becerra, que para mí es uno de los mejores que hay hoy en la Argentina, que Paidó cuando lo contrató yo me reí porque dije, realmente de sparring te ponen a un pibe que empieza, y no que vos sos el pibe que empieza. Está bien, yo por mi edad ya no soy el pibe que empieza, pero digamos, era mi primer libro cuando Juanjo es un súper profesional, además de ser un gran escritor. Bueno, fue muy bueno porque las preguntas de él me motivaron muchos de los temas de charla, recorrimos toda la historia de la cultura argentina, Roma, un montón de temas, y habíamos hecho un punteo sobre muchos de los temas que estaban en discusión en Twitter en esa época. Y bueno, me gustó, y me gustó mucho. Mientras lo íbamos haciendo, yo sentía, digo, pero parece que las cosas que estoy hablando son como un libro de autoayuda, pero para gente muy sofisticada, ¿no? Digo, para los snobs. Y justo yo acababa de leer una historia del esnobismo, muy buena, ya ni me acuerdo quién la escribió, un francés o algo así, y acababa, no, lo había leído hace 2 o 3 años, pero lo tenía muy presente, y después leí algunos artículos sobre el esnobismo argentino, especialmente en el siglo XIX, de Sarmiento en adelante, y me gustó pensar esto que era autoayuda para snobs. Me invitaron a un programa de radio, creo que no me acuerdo ahora si era el de Weinreich o qué, para hablar a la tarde, y ahí anuncié que estaba haciendo el libro, y ahí dije, este es un libro que es una autoayuda para snob, y lo anoté, dije, ese título me gusta, ese título me gusta. Y las charlas, ya te digo que no son todo el libro, son la base del 60%, en realidad deben ser el 30% del libro, que tuvimos con Juanjo Becerra, las tuvimos todas en el Starbucks en realidad yo digo San Telmo, pero es Montserrat, que está en la avenida Belgrano y Perú, y que está en el edificio ese que hizo el Imperio Austrohúngaro en 1914, y que estaba casi terminado al comenzar la guerra, quedó parado porque desapareció el Imperio Austrohúngaro, lo inauguraron oficialmente después de terminada la guerra, y ya ahora era de Austria, de la República Austríaca, y el edificio representaba al emperador y la emperatriz, y ahora Austria era una república, y las dos torres, que una es medio metro, 1 metro más corta que la otra, porque una de las torres es el emperador, y la más bajita, que es apenas un edificio que tiene más de 100 metros de altura, la otra tiene 99, pongamos, era la emperatriz, una es la luna y otra el sol, arriba tienen, y qué sé yo, es un edificio hermoso, está muy mal conservado, desgraciadamente, habría que... El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson.
Rayo, si no me equivoco, Sí, vos vinculaste ahí esnovismo a una palabra en particular que es sofisticación. sí, el esnovismo es So- sofisticado, no es bueno, tonto. por eso yo ahí me gustaría preguntarte, volviendo un poco a donde te hice el comentario de Borges, vos encontrás que a mí me da esa impresión, sobre todo si uno tiene que contextualizar al argentino o a la Argentina dentro de América Latina al menos, a mí Sí, me da la idea de que la Argentina, el argentino es un tipo, yo puntualmente te digo, es más, mi experiencia, yo hace un poquito más de 25 años me fui a vivir a Buenos Aires y mi experiencia con Buenos Aires puntualmente toca mucho esa palabra. A mí me dio la impresión, más allá de compartir el rasgo de argentino, es haberme encontrado con una ciudad y con una cultura de un enorme nivel de sofisticación que yo prácticamente, al menos en América Latina, no la veo en ningún otro lado. Si uno tiene que comparar, no sé, países que he viajado bastante, a Brasil, a Colombia, bueno, a Paraguay, a Bolivia, a Perú mismo, o sea, a mí me da la impresión que el argentino está atravesado por un montón de cosas que yo no veo prácticamente en otros países. Inclusive, viste, hay veces uno podría decir la ciudad eh, grande de América Latina, que hasta por ahí rivaliza con Buenos Aires, que es San Pablo, yo no le encuentro en muchos aspectos un nivel, inclusive ellos mismos dicen que tienen como un pasado demasiado provinciano, que está muy alejado de la experiencia de Buenos Aires de haber nacido cosmopolita. Es como que San Pablo se hizo cosmopolita en muchos aspectos con el paso del tiempo, se vinculó, bueno, ahí vos ves esa gran referencia de la Bienal de Arte y sí, una sí. cantidad de cosas que ves, pero no tiene esa cosa que, no sé, vos subís a un taxi o entras a un bar en Buenos Aires, a una librería y te encontrás, o un curso de idioma del más sencillo, y te encontrás con un abanico de cosas que no se ven prácticamente en ningún lado y hasta los subyuga, los seduce muchísimo a los propios a muchos turistas o gente que viene a vivir del exterior. Es un rasgo propio Sí. de la Argentina. Diré Fundación Mítica de Buenos Aires. Es un poema escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno. No me arrepiento de sus faltas, que sin duda son muchas, ni puedo. De la El Argentina porteño. y del porteño, pero de la Del Argentina también te diría, por mm, supuesto que capitales provinciales como Córdoba o Tucumán, por ejemplo, que tienen mucha vida cultural, no pueden tener una vida cultural equivalente a la de Buenos Aires, primero porque es una vida cultural que ya tiene casi 2 siglos, o sea, más o menos Buenos Aires es una ciudad sofisticada, más o menos desde los años 1850 en adelante. O sea, con la caída de Rosa, Buenos Aires se convierte en una capital cosmopolita, cosa que no sucedía salvo con Río de Janeiro, porque estaba más vinculada con el imperio portugués, si bien ya se había independizado, pero como el emperador era el hijo del rey de Portugal, o sea, había mucha comunicación con Europa y además estaban muy aliadas a Inglaterra, pero aún así, digamos, la diferencia enorme que tiene Buenos Aires con todas las capitales culturales de América Latina, incluyendo México, incluyendo Caracas, que si bien ahora, bueno, Venezuela está en una etapa de pobreza y de diáspora y cosas por el estilo, hasta hace 10, 15 años Caracas era una gran capital cultural de América del Sur, desde el apogeo del petróleo en 1950 en adelante, ¿no es cierto? Entre 1970 y 2010, Caracas fue una ciudad muy rica, y muy rica, muy ligada al arte contemporáneo, a la universidad, a los medios masivos. La principal cadena de televisión hispana de Estados Unidos es de propiedad de venezolanos. O sea, estaban muy ligados a todo ese tipo de cosas. Digo, tenés Caracas, tenés San Pablo, tenés Río, tenés desde hace más o menos 30 años Santiago de Chile, en alguna medida muy menor Lima,
y muy, 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 muy menor Montevideo, pero todas ellas tienen una diferencia con respecto a Buenos Aires. En todas ellas, la vida cultural es una vida de élite, de pequeños grupos que pueden ser 40.000 personas, pero se acabó. O sea, vos vas a San Pablo y los 50.000 personas o familias más ricas de los 18 millones de paulistas son hiper ricos, muy cultos, muy viajados, tienen montones de obras de arte en su casa, tienen libros, los hijos han educado desde Shanghái hasta Harvard y todo lo demás, pero salís de ahí, vas a un bar y la persona del bar no terminó el primario, y nunca leyó un libro y ni siquiera lo tuvo en la mano. Entonces, esa diferencia con Buenos Aires es enorme. Me acuerdo que justamente di una charla en los 80 en San Pablo, invitado por la Universidad Federal de San Pablo, que es una de las más importantes de América Latina, junto con la UNAM y la UBA, son las tres grandes universidades de América Latina. Y estaba Jorge Schwartz hablando de vanguardias, y estaba Néstor Perlonger, que todavía en ese momento no era muy conocido en Buenos Aires, era un amigote, yo vivía en su casa, y después viví en su casa en Buenos Aires. Bueno, otro tema. Y una de las cosas que hablábamos con Perlonger, que en ese momento estaba escribiendo el libro sobre los prostitutos de la calle en Brasil, y el libro sobre el SIDA, que salió en el 87 o 88, y demás, fue que él, por ejemplo, venía a Buenos Aires, alquilaba un prostituto masculino para salir, y además para entrevistarlo, pero bueno, de paso se acostaba también, y de golpe decía algo, y el prostituto le decía, vos estás medio paranoico, un prostituto argentino, un chico de la calle, que se prostituía por $10. Y en San Pablo, él hablaba con gente de la universidad y decía, esta persona es paranoica, y el profesor universitario le preguntaba, ¿qué significa paranoico? O sea, fíjate, en Buenos Aires un chico que no había terminado el secundario usaba habitualmente la palabra paranoia, está bien, Buenos Aires es una capital del psicoanálisis, etcétera, pero usaba la palabra paranoia como algo integrado a su lenguaje, y en Brasil, la universidad, había que explicarla. Entonces, esto te muestra la diferencia de ámbitos culturales. Por ejemplo, cuando vos vas a París, no es que París tiene museos más grandes que Buenos Aires. París tiene 1500 años de historia cultural en cada piedra, ¿no? Entonces, vos te cae una moneda al piso, cuando te agachás, te habla Carlomagno, te hablan las cloacas romanas del año 100. Entonces, lo mismo pasa en Londres, o lo mismo pasa en Roma. O sea, son capitales culturales porque tienen siglos y milenios de cultura puesta. Buenos Aires no tiene siglos y milenios, tiene 150 años, pero tiene 150 años muy integrados de vida cultural popular. El tango fue algo muy sofisticado, poética y musicalmente. El rock argentino fue algo muy sofisticado, poética y culturalmente. Fue y es, digamos, ¿no? Pero bueno, mucho más su historia gloriosa desde el nacimiento al 2000 que los últimos 20 años. Y eso se nota, está integrado. Por ejemplo, fíjate que se hizo un homenaje a Charly García hace unos días, cuando cumplió los 70 años del Colón y demás. Escuchamos la letra de Charly García, y es César Vallejo o Fernando Pessoa. O sea, y esas letras las canta cualquiera en la calle. Es un nivel poético que en otras partes del mundo solo manejan eruditos. El sueño de un sol y de un mar, y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Para entender ese nivel de poesía. Y acá cualquier persona no ha terminado ni el colegio secundario y te canta eso de Charly García y te dice, esto refleja mi vida, ¿no? Bueno, eso te muestra una sociedad culturalmente muy sofisticada. O sea, el Rayo, ahí, sí. Bueno, ahí me haces acordar de una amiga que fue a estudiar hace varios años a la Universidad de Chicago. Sí. Y me hablaba de su experiencia allá en esos términos, en el sentido, dice, yo cuando estoy dentro de la isla acá de la universidad, encuentro sí un nivel de sofisticación, de cultura, de gente muy conectada. Ahora, salgo de acá y me encuentro con una cosa donde yo siento que esto, afuera de lo que es la universidad, o ese cierto corralito de élite,
Es paupérrimo lo que veo afuera. Me dice, Bueno, me siento muy frustrada en ese aspecto. no conozco Chicago, pero por Sí, ejemplo, en Nueva York es como Buenos Aires, o en algunos casos es más que Buenos Aires. Es muy sofisticado. Eso no quiere decir que todo el mundo en Nueva York sea sofisticado, pero Nueva York es una ciudad cultural, capital cultural mundial, donde se cruza mucho este tipo de cosas y, digamos, sí podría haber, por supuesto, en los sectores muy... Por ejemplo, el problema, digamos, que tiene Estados Unidos con respecto a los países europeos o a Buenos Aires, que tiene un perfil más europeo, es que hubo una segregación muy fuerte, que no solo se dio con la gente de raza negra, sino también se dio con todos los extranjeros orientales, etcétera, etcétera, y también los latinos. Y si bien en sus guetos se los dejaba vivir con mucha libertad, tenía muchas carencias. Entonces, la integración de los no blancos y clase media alta para arriba, que era en muchas ciudades como Nueva York, era gran parte de la mayoría blanca, era clase media alta, no tuvo el mismo acceso a la cultura que tuvieron los otros hace un siglo y medio. Y es más, muchos de ellos eran esclavos en esa época. Entonces, digamos, es más corta la tradición de una cultura sofisticada en las clases populares. Pero en una ciudad como Nueva York, que siempre fue muy liberal, esto está más integrado. Ahora vos, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más notorio que Nueva York y Los Ángeles te diría que son ciudades bastante, con todo lo gigantesco y con los mapas hipermulticulturales que hay. Porque pensá que en Nueva York se hablan 50 idiomas, 53 idiomas en la calle. La ciudad más multicultural del planeta es Londres, que se hablan casi 150 idiomas en la calle habitualmente. Por supuesto, todo el mundo habla, aunque sea una base de inglés, y se entienden, pero se hablan 150 idiomas. Bueno, en Nueva York se hablan 50 y pico, y en Los Ángeles se hablan como 20, de los cuales el castellano lo habla más de la mitad habitualmente. Entonces, son dos ciudades muy multiculturales, con toda esta diferencia que es muy diferente a Buenos Aires y a Europa, sacando Inglaterra, o sacando Londres, no Inglaterra, porque en Inglaterra no pasa lo mismo. La base de integración de los sectores populares a la cultura mainstream es menor que en Argentina o en Europa. O que en las grandes capitales, porque tampoco en un pueblito de Europa el nivel de lectura del público no es equivalente. Ahora, también creo que, por ejemplo, vos vas a Miami o vas por ejemplo, a New Haven, donde está la Universidad de Yale. Te digo porque son lugares que conozco. A New Haven fui a la Universidad de Yale a conocer su biblioteca, recorrí ahí durante un día, hablé con los profesores, etcétera, etcétera. Vos estás, como dice tu amiga en Chicago, adentro de la isla de la universidad, que es la dueña de la ciudad. O sea, a Yale, que es una universidad de élite, riquísima, van 6.000 alumnos más o menos. Y es dueña de una ciudad donde viven 200. Cuando digo dueña, es dueña de la mayoría de los edificios. La gente que vive ahí alquila edificios que son de la universidad. La universidad, cuando yo fui, en el periódico de los alumnos salía, nuestras finanzas están bien, digamos, tenemos en la bolsa, en ese momento, te estoy diciendo 1999, por ejemplo, tenemos en la bolsa 8.500 millones de dólares en acciones, que ahora deben ser 85.000 millones. Entonces, sí, claro. Y eso es de una universidad de 6.000 alumnos. Bueno, son riquísimos y todo, pero vos salís de esa isla donde van esos 6.000 alumnos, donde está un instituto de biología que tiene un edificio de 25 pisos y son 300 biólogos nada más, ¿no? Y tiene cada uno un laboratorio con 4 técnicos, etc. Bueno, que están estudiando. Bueno, salís de eso, cruzás la calle, vas a la cuadra de enfrente y preguntás qué libro leyó y te dice nunca leí un libro. Entonces, claro. este nivel de diferencia, o ponerle que... O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Rayo, ahí me gustaría usar este trampolín del que estamos hablando para saltar un poquito a la política. Fíjate, nosotros cuando hablamos de esta descripción que estás haciendo de Buenos Aires, estas características bien diferenciadas, en Argentina y respecto a otros países, hay una dimensión en el terreno político que es llamativa. Primero, ahí está sentada la capital
administrativa y política del país en Sí. esa ciudad, que es una ciudad tan diferente a prácticamente sin parangón en América Latina, inclusive hasta en el mundo. Está el cañón mediático de la Argentina, está todo asentado ahí. Lo que le llaman la opinión pública o la opinión publicada se configura mayormente en Buenos Aires. Sí. A mí una de las cosas justamente de la experiencia, hasta fíjate, siendo de Córdoba, que es una ciudad grande, pero yo en muchos aspectos me sentí como un pueblerino cuando me fui a vivir a Buenos Aires. ¿Cómo se lleva esto? Y sobre todo vos te das cuenta con una de las, por ejemplo, uno va a Estados Unidos y su capital está en Washington, no está en Nueva York. Bueno, Y Nueva York tampoco es capital ni siquiera del estado de Nueva York. La tampoco, capital, en el claro, estado de Nueva York es Albany, que es una claro, ciudad de creo que 200.000 habitantes o menos. La capital claro, de California es Sacramento, 125.000 tal, habitantes. No es tal Los cual, Ángeles, ni San Francisco, ni tal San cual. Diego. Tal O sea, cual. Entonces vos tenés estas realidades, por ejemplo, tenés todo el Silicon Valley, que vos podrías decir es la capital del cambio, de la tecnología, todo eso es una vida que se desarrolla muy alejada, no solo de Nueva York, sino también de la capital política de Estados Unidos, de Washington. En Brasil también lo ves, en Brasilia está todo, ahí están los fierros políticos, San sí, Pablo más bien los empresariales, pero en el caso nuestro, es una cosa bastante rara porque es como que se cruzan todos estos condimentos. Está la capital económica, la mediática, la política, todo se cruza en un lugar la que cultural. tiene la cultura y donde uno va a la parte fría y vos decís, el triple del ingreso per cápita que cualquier otra ciudad del interior. Hoy Sí. estamos en la lona, pero Buenos Aires durante mucho tiempo en términos económicos, tiene un ingreso per cápita similar al de Madrid, que es una ciudad, no es de las de primer nivel a nivel económico europeo, pero está ahí, es como una ciudad conectada con el mundo, inclusive con fierros económicos y mediáticos conectados con el mundo. Yo veo que es como que ahí es uno de los grandes conflictos que tenemos. Me gustaría Sí. por ahí saltar un poquito a la política, pero puntualmente con una fuerza política en particular que se ha llevado bastante a tener una relación conflictiva históricamente con esto, que es el peronismo, cuyas tripas hoy, si uno ve los elementos duros de apoyo, vos decís que la coalición esta que gobierna hoy se sustenta en conurbano más Liga de Gobernadores del Norte, puntualmente el jefe de gabinete hoy la representa, gobernador de Tucumán, más algunas provincias del sur. Ahí está el trípode de poder sobre el que se sustenta el peronismo. Y bueno, va desde la época de lo que podríamos decir de los años 40, aquellos grandes divorcios de estas canciones que proliferaban, alpargatas sí, libros no, cosas de ese tipo. Es como que ha sido una relación, está marcada en nuestra historia por este conflicto entre esta ciudad que está atravesada por toda la cultura, los medios, la política, y la fuerza política que la gobierna, que la verdad está muy divorciada y quizás la única época que ha tenido una relación bastante fluida, bueno, una época, yo creo que el menemismo quizás fue en algunos aspectos una, qué sé yo, no sé, como un gran quiebre dentro de la tradición política, y no sé, quizás una primera época del kirchnerismo puntualmente, pero ¿cómo lo ves, Rayo, a esto? ¿Cómo conciliar una cosa con la otra? Bueno, hay tres cosas. En la época de Menem, el PBI de la ciudad de Buenos Aires, no con el AMBA y todo, la ciudad de Buenos Aires era en dólares el mismo que todo el Chile. Ciudad de Buenos Aires y Chile tenían nominalmente el mismo, creo que era en ese momento unos 75, 80 mil millones de dólares, ¿no? Hoy con nuestros dólares degradados, que no sabemos ni qué dólares tenemos y cómo lo podemos comparar, y qué sé yo, el PBI de la Ciudad de Buenos Aires, con toda la caída y demás, es mayor que el PBI de todo Uruguay, que tiene el doble de población y es un país completo, digamos, y uno de los principales portadores de carne y cereales del planeta. Y el PBI de la Ciudad de Buenos Aires es mayor que el de Uruguay. Claro. Todavía hoy con toda la degradación, con la pobreza, sin saber qué dólar tomar ni nada. Entonces, bueno, esa es una. Ahora,
Pensá una cosa, 1810, Revolución de Mayo, se hace en Buenos Aires, es una revolución porteña. Es más, se hace la revolución sabiendo que es porteña. Alguien dice, bueno, pero el virreinato llega hasta el límite con el Perú y va hasta la Antártida, que ni siquiera sabían que existía la Antártida. Bueno, va muy, muy abajo. ¿Qué hacemos? Dice, bueno, ponemos ad referéndum de cuando se arme una junta grande, la vamos a llamar e integrar a las provincias, ¿no? A las provincias unidas. Inmediatamente Paraguay se independiza, la primera que prácticamente en 1811, a un año de la independencia, de la Revolución de Mayo, ya queda afuera, y con la batalla de Tucumán y Jujuy y de Salta, Belgrano logra parar para siempre la invasión a la Argentina, pero a la vez perdemos el Potosí, perdemos la moneda, como dice Pablo Gerchunov, nos quedamos con el país inflacionario, ¿no? O sea, del lado de afuera de Argentina quedó la plata y acá quedó la nada, y quedamos con la hiperinflación más grande en la historia de la humanidad, ¿no? 380.000 billones por ciento, creo que algo así es la inflación desde 1810 hasta ahora. Bueno, pero todo eso pasó en Buenos Aires, se juntó en Buenos Aires, luego la Junta Grande, luego el directorio, luego no hubo capital, no hubo una confederación de provincias que se guerreaban entre sí más o menos que yo, pero reconocían que la representación exterior la tenía Rosa porque era también el que la tenía más grande en esa época. Bueno, y así durante del 20 y pico, 30 hasta el 52 que Rosa cae, están las provincias unidas un poco con Pégalo Todo, como miércoles fuere, pero representadas ahí por Rosa, y luego que cae se hace la Confederación y la provincia de Buenos Aires, y luego a partir de 1860 aparece la República Argentina. Derqui es el primer presidente que va a gobernar la República Argentina, la gobierna desde Buenos Aires, y desde ahí va a haber todavía guerra civil hasta 1880. La última batalla es para federalizar la ciudad. Ahora Buenos Aires sigue siendo la capital, pero va a ser la capital de todo el país, es nacional, y el puerto es de la Argentina y no es de la ciudad, y se hace una provincia más o menos ficticia, que es la provincia de Buenos Aires, que es una provincia enorme, riquísima, que tiene la mayor cantidad de población, que tiene el mayor PBI de la Argentina fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero que en realidad es como un subproducto de la ciudad de Buenos Aires, porque la Plata, se elige la gente en la Plata, votan, qué sé yo, hay un parlamento y demás, todos viven en Barrio Norte, Caballito o por ahí, ¿no? Y van a la mañana o los días que hay que tener reuniones en el Palacio de la Plata, a veces se quedan a dormir en la casa del gobernador o qué sé yo, hay algunos gobernadores o vicegobernadores que vivieron más tiempo allá, pero en general son todos porteños o de cualquier parte del mundo, pero que viven en Buenos Aires, y entonces la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en realidad es como un subproducto de la ciudad. Está aspirada por la ciudad de Buenos Aires. Está aspirada. Entonces, sí. Entonces hay una concentración económica, de poder, de decisión, de cultura, incluso de lo que se mama en el aire. O sea, alguien que vive todo el tiempo, por ejemplo, yo estoy acá, salgo a la calle, vivo a 4 cuadras de Plaza de Mayo. Mañana, me acuerdo cuando salieron las cacerolazos contra De la Rúa, yo veía, digo, De la Rúa está cayendo, y todavía no salía en el diario, pero lo veía porque lo mamás en la calle, vos ves a 40.000 personas, ¿no? Señoras amas de casa que salían con sus cacerolas. De la Rúa no iba a bancarse eso. Cuando salió la 5ª o 6ª marcha, ¿no?, a decir, queremos que este tipo se vaya, se tenía que ir. Entonces, y ese fue un levantamiento que por ahí había el mismo sentimiento en Entre Ríos, por ahí había esto en Chubut, por ahí... Acá en Córdoba, el 2001, eran 1.000 locos manifestando al frente del patio Olmo. Acá estaba la ciudad levantada, la ciudad lo echó a De la Rúa. Entonces, quiero decir, hay fenómenos que implican a todo el país, pero pasan acá. Lo mismo en la economía, lo mismo en los medios. Por ejemplo, vos fijate, gobernar, yo creo que a mí me das, por ejemplo, el consorcio de edificios administrar, y yo creo que tendría problemas de administración. O sea, no soy no soy mal administrador, pero pues soy fiaca y tendría problemas. Ahora, vos me das el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, me decís que sea el gobernador, y la gente me va a amar
en toda la Argentina iba a decir, es el mejor gobernador, porque acá, si Larreta se ata, no habla más, se tira al piso y deja que las cosas pasen, va a salir todo bien igual, porque hay plata. Como dice Cristina, los helechos están iluminados ahí. Bueno, o sea, o sea, es más, cuando hacen algo mal, a mí me enoja porque es casi imposible hacer las cosas Sí. mal en Costa. Entonces, ahora, como una de las tantas cosas que puede comprar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que los medios le hagan publicidad todos los días, y como acá está la concentración de los medios a todo el país le muestran, miren qué bárbaro es Macri, miren qué simpático, miren qué buena persona, mientras Cristina es una loca. Ahora Larreta es maravilloso, llama a la Concordia, todo está bien en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Rayo, pero ahí... Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Ahí me gustaría que te pares un minuto, porque quizás la experiencia de Macri fue justamente la expectativa de que se tocaban las dos cosas. Venía un grupo con la experiencia de esa gestión de esa ciudad riquísima, que tiene un... ¿Qué experiencia de gestión tenés cuando aunque no hagas nada, aunque duermas, la ciudad está bien? Bueno, ahí por eso, ahí me gustaría un peldaño más y preguntarte puntualmente, ¿puede tener éxito o está condenado prácticamente alguien que viene? Vos te das cuenta, cualquiera, el no peronismo selecciona sus candidatos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vale para De la Rúa y vale para Macri, y ahora vos ves la gran expectativa que hay alrededor de Horacio Rodríguez Larreta, es como que es el candidato natural. Si la bola va para el lado de la oposición, tiene que ocurrir algo muy raro para que no sea Horacio Rodríguez Larreta, más allá de sus problemas de carisma, que no es muy conocido. El próximo presidente, sí. Claro, por eso. Yo digo, tiene que ocurrir algo muy raro. Muy raro para que Larreta no sea el presidente. Bueno, yo lo que te digo, así como te digo esto, también parece ineludible digamos, el destino. Ahora, así como esto, también venimos de dos experiencias donde da la impresión de que esa silla, por las propias características que tiene la ciudad de Buenos Aires, está como maldito en términos de las capacidades que tiene para tener éxito en un país que no tiene nada que ver con la ciudad de Buenos Aires. Y no tiene nada que ver, no es acá a 700 kilómetros, no tiene nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, nada más en los barrios de la zona sur de la propia ciudad de Buenos Aires. No tiene nada que ver con este eje donde realmente, yo por ejemplo, ahora vivo en La Recoleta. Cualquier cuadra de La Recoleta, no es que vos estás, dale idea, estás en París, estás conectado. En las conversaciones que vos escuchás y que vos un poco, vos levantás, por eso empecé por el libro, no fue casual, de tu experiencia escribiendo, es que vos las conversaciones que escuchas, muchas de ellas son muchísimo más sofisticadas que una conversación quizás que estoy escuchando en una de esas en Múnich un día que estoy en un museo y estoy en la cafetería del museo, escuchás conversaciones más sofisticadas en Buenos Aires. Sí, mira, yo voy a almorzar cada tanto, una vez por semana más o menos, ahora que abrió de nuevo hace un mes, el Club Francés. Antes de la pandemia, comía 2 o 3 veces por semana en el Club Francés, que es un lugar donde va mucha gente de Recoleta, pero también siempre veo con envidia tus fotos, siempre. Bueno, pues cuando vuelvas a Buenos Aires nos vamos a ir a comer al Club Francés, que además que se come muy bien, tratan muy bien, pero además, por ejemplo, me pasó un mes antes de la elección del 15, o sea, Macri y Scioli, que estaba comiendo el Turco Asís con el fiscal Sáez, repartiéndose cargos según quién ganara, en la mesa de al lado, ¿no? Y 3 meses después, cuando ganó Macri, lo nombró a Rosenkrantz, la primera vez que yo lo vi a Rosenkrantz en mi vida, y lo registré en público, estaba comiendo con un amigo en la mesa de al lado mío en el Club Francés. Entonces, digamos, en Buenos Aires te pasa eso, que también es más de, digamos, obviamente al Club Francés no van las masas, pero quiero decirte, es más, por ejemplo, puedo entrar yo. No es el Jockey Club, que tenés que ser socio,
¿no? Entonces, digamos, comía Borges y comía, iba a Saint-Exupéry a comer ahí, o qué sé yo, tiene una historia de más de 100 años, tiene el mobiliario es de hace más de un siglo, está todo renovado, ahora es muy lindo, y todo lo demás, pero quiero decirte, es un lugar relativamente democrático, donde si la gente se atreviera podría entrar, y de golpe escucha a la gente con el máximo poder, digamos, o que tiene acceso a los sectores, por ejemplo, Escribano hablando con jueces, yo una vez por semana me lo encontraba Escribano hablando con jueces o gente que iba a ser elegida con juez, y él estaba medio tomando el examen. Entonces, y este tipo de cosas lo ves permanentemente en Buenos Aires, y así como lo veo yo eso, y yo voy a otro lugar y comento esto, por ejemplo, iba a Aldos y hablaba con la gente, que ahora Aldos de Plaza de Mayo cerró, ¿no? Por la crisis, pero ahí, por ejemplo, iba todo el poder político. Yo acuerdo una amiga mía que es hiper anti-kirchnerista, que no quería ir a Aldo, porque decía, es de la militancia kirchnerística. No, digo, lo que pasa es que gobierna el kirchnerismo y van a comer al lugar que está a 2 cuadras de la plaza de Mayo, va a 1 cuadra de plaza y a 2 cuadras de la casa de gobierno, que es el mejor restaurante que hay en la zona. Entonces, por eso, después fueron todos los macristas, no era un restaurante macrista, es que va el poder, ¿no? Va el poder político y económico. Te encontrabas, a veces, por ejemplo, se estaba discutiendo una Sí, ley. hoy, por ejemplo, me pasa con el bar Presidente que está ahí en Quintana, creo que es Rodríguez Peña, un bar fantástico, donde vos Sí, encontrás sí. y vas viendo esa mutación que hay en el poder, pero digo, es fantástico, son escenas que las ves en pocos lugares. Así es, pero en Buenos Aires tenés varios de estos lugares y no es que vas a buscarlo. Yo, por ejemplo, voy al Club Francés porque me gusta, porque me llevo bárbaro con los mozos, llego y ya me saludan como si fuera de la familia y todo lo demás, y de golpe te entra el presidente de la Corte Suprema y se sienta al lado. Entonces, y esto te pasa en muchos lugares de Buenos Aires. Yo te hablé como un ejemplo. Ahora te iba a decir, todo el país, le guste, no le guste, lo conozca mucho, le parezca simpático, sepa cosas de él o no sepa cosas, vos decís Rodríguez Larreta, y es muy difícil, te digo porque mi marido acaba de venir de un pueblito de Entre Ríos, donde es él, que fue a pasar el Día de la Madre, y qué sé yo, y todo el mundo hablaba y discutía cosas de, por ejemplo, un choque en la avenida Entre Ríos y tal, ¿no? Y él decía, ¿cómo están discutiendo a 4 cuadras de mi casa un choque que hubo o cosas por el estilo y no hablan de cosas de acá del centro de la ciudad? Bueno, yo no sé quién es el gobernador de Catamarca o de La Rioja. Si vos me preguntás el nombre, yo no sé cómo se llama. Es más, no sé si es varón o si es mujer. Y me enteré que Mansur al final había sido gobernador de Tucumán, que es una provincia importante, porque vino y tuvo toda esa pelea con el otro, que ahora ya ni me acuerdo cuál es el vicegobernador de él, que quedó a cargo, que está peleado. Entonces, ahora, vos fíjate, nosotros eso casi no lo sabemos, incluso yo sé que me interesa mucho la política, y sin embargo, cualquier persona sabe quién es Rodríguez Larreta, con lo cual ya corre con una ventaja de varios cuerpos, Larreta para hacer. Además, a diferencia de Macri, Rodríguez Larreta es un tipo que sabe hacer política. Todas las cosas que hizo Macri organizadas en los 8 años que fue, 8 creo que nada más, que fue jefe de gobierno en la ciudad, y luego Rodríguez Larreta hasta ahora en la ciudad, las organizó Rodríguez Larreta. A buena parte de la acción social del gobierno de la Rúa, incluso a la mala, la organizó Rodríguez Larreta, con todo lo que sabemos de la FER con Favaloro y demás. Entonces, digamos, es un tipo que, como diría Beatriz Arlo, hizo el curso honores. O sea, estuvo en el PAMI, estuvo acá, estuvo allá, dirigió gobierno, fue el asesor de otro gobierno, maneja, o sea, a diferencia de Macri, que salió del Newman a pasear por el mundo y de golpe lo metieron de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y dije, bueno, Horacio, encargate vos de gobernar la ciudad, yo voy a los actos protocolares. Y luego cayó en la casa de gobierno. O sea, vos ves, Rayo, de que en una de esas, esta sea una oportunidad en la que quizás la ciudad de Buenos Aires como territorio, digo, como la cantera de la que salen los presidentes del no peronismo, quizás se exorcice en este turno de sus fracasos anteriores. Vos ves que en una de esas hay una chance de que este nuevo turno que sí, tenga yo creo, un hay jefe dos de cosas. gobierno pueda zafar de Hay eso. dos cosas.
La pandemia es una crisis mundial enorme. De las pandemias en toda la historia de la humanidad no se sale. O sea, no hay un día que se dice, se terminó la pandemia, dejamos atrás esto y ahora empieza otra cosa. Es una época que empezó con la pandemia, en marzo en nuestro caso, en el resto del mundo empezó a fines de enero, febrero del año 20, y a lo mejor hasta el 24 o algo así va a ser la época pandémica, con la primera fase hipernegativa, donde todo el mundo perdió trabajo, etcétera, etcétera. Hoy no hay chips en el mundo, por eso no se hace la cantidad de iPhone necesaria, tenemos la mitad de las computadoras, o sea, acá en la prensa argentina es muy mala informando, yo vivo leyendo del exterior, porque como están todo el tiempo peleando con el gobierno, todo lo malo que pasa dicen que es culpa del gobierno, y en realidad, si bien el gobierno es bastante malo en muchas cosas, yo tendría horas para hacer críticas al gobierno, digamos, más o menos un 75% Sí, dicen, de lo dicen malo la cuarentena más larga del mundo es una tontera. Y mi es una hermano tontería. vive en Sydney y directamente lo tienen atrapado en su casa No, hace no, no, no. más de un año de una No, no, forma no, no, no. espantosa. Y además las diferencias con las cuarentenas que fueron un poquito más cortas, de 3 días menos. O sea, no es que nosotros hicimos 8 millones de años y los demás hicieron 15 minutos. O sea, acá fueron, no me acuerdo cuándo es, pero tipo 53 días contra 49. O sea, en todos lados hubo cuarentena. Pero bueno, más allá de todo esto, lo que te quiero decir es, gran parte de los efectos, no nos olvidemos una cosa, Alberto asume el 10 de diciembre con un país económicamente devastado y con dos misiones difíciles: arreglar con la deuda privada y arreglar con el FMI una deuda en dólares, las dos, que era una soga al cuello ahí, sin poder emitir dinero, porque ya teníamos una inflación del casi el 50%, o más, creo que el 54% fue que dejó Macri, ya estaba puesto el cepo, etc. Entonces, en esa situación le agarró la pandemia, ¿no? La Argentina cayó, tú dices, nadie cayó tanto, fue tan horrible, bueno, Inglaterra cayó más. Inglaterra no tenía Macri antes. Inglaterra cayó más que Argentina. Y Inglaterra, estamos hablando de una de las 10 principales economías del planeta, de las 5 principales economías. Bueno, así todo. No voy a justificar, Alberto hizo muchas tonterías, y creo que no tiene pasta de líder, y como bien dijo Rodríguez Sal en el encuentro de gobernadores, el presidente es el que tiene el poder, y si no tiene el poder, no es el presidente. O sea, y creo que Alberto es un buen asesor de presidencia y le cuesta mucho ser presidente, y ahí está uno de los grandes peligros. Cuando lo que eligió Cristina, yo dije, es un genio de la política, pero fue un genio de la política para ganar, pero no para gobernar. Eligió un tipo con el cual ganaron, y eso fue una muy buena jugada. Nadie pensaba 6 meses antes que Cristina eligiera a Alberto que el peronismo iba a gobernar a partir del 19. Es más, a fines del 17, hasta el pedido del crédito al FMI, digamos, Macri sacaba el 63%, o sea, se acabó el peronismo para siempre. Bueno, después fue cayendo, pero aún en el momento que Cristina elige a Alberto, todavía las encuestas le daban arriba a Macri. Bien, o sea que fue una buena jugada, pero fue una buena jugada electoral. Y ese es el problema que tenemos los argentinos hace más o menos unos 25 años. Los presidentes saben ganar elecciones, pero no saben gobernar. Entonces, creo que con Larreta pasa lo siguiente. Yo te digo, con cualquier cosa que es junto con el cambio, y cualquier cosa que es cualquier cosa, yo desconfío mucho. Y de Juntos por el Cambio desconfío el doble que mucho. O sea que, y además, la mayoría de la gente que si Larreta triunfa pondría en su gabinete, me caería, ya que no sé quiénes son, me caen como una patada en medio de las bolas. O sea, lo voy a decir así. Así que fíjate, pero creo que Larreta no es Macri. O sea, sabe usar el poder, o sea, y si Larreta sabe negociar con el peronismo, no nos olvidemos que Larreta viene del peronismo, ¿cómo se llama? Santilli, el que su hombre en la provincia de Buenos Aires viene del peronismo. Sí, No sé, Ritondo, muchos vienen. Bueno, si se vuelca más a esa parte y logra hacer alianzas con sectores importantes del peronismo, que es, creo, la línea que Larreta va a enarbolar en contra de la línea Bullrich-Macri, y logra ser presidente con esa línea y digamos, no hacer una tontería tipo llamarlo a Randazzo y ponerlo ministro de lo no binario.
qué sé yo, o boludeces por el estilo que Sí. no tienen ningún poder ni sirve para nada, y justo a Randazzo que no tiene ningún poder territorial tampoco. Entonces, digamos, si no hace una tontería esa, si realmente hace un pacto, pongamos, estoy diciendo, Massa y algunos sectores del kirchnerismo con los cuales pudiera negociar civilizadamente, me parece que Larreta va a gobernar bastante bien para lo que habría que hacer al futuro, y me parece que va a tener el único programa para que la Argentina no estalle ni siga cayendo en la decadencia infinita en la que vivimos. Ahora, Rayo, yo lo veo, ojo, lo veo como una posibilidad en un millón. no, está bien, Pero está bien. creo que es una Bueno, posibilidad. Y no creo que Larreta no es Macri. Ahora te digo, yo desconfío mucho de todo eso porque está Juntos por el Cambio. sí, la fuerza política está claro. Están los radicales ahí, hay que Claro. conformarlos a los radicales, que me parece que es la parte más racional que hoy tiene Sí. Juntos por el Cambio, y están los gurkas de Sí, yo Bullrich. estaría... John Boyd probando suerte en New York. Etcétera, Yo ¿no? estaría, mira, de acuerdo en decirle a Larreta que más que de los kirchneristas, que se cuide sobre todo de sus compañeros de fuerza política, son los más peligrosos. Yo creo que lo sabe, Claro. yo creo que lo sabe, hasta ahora le va ganando, pero tienen Claro. que ir todos juntos porque digamos, Larreta sabe una cosa, y esto lo dijo bien en su editorial, no me acuerdo si el sábado o el domingo, Fontevecchia, que si Macri quiere romper Juntos por el Cambio, el que pierde es Macri, no Larreta. Porque Macri se va, o sea, si rompe y gana el kirchnerismo, digamos, Macri va a quedar más a la intemperie y va a estar más acosado que si gana Larreta. Y si Larreta llega a ganar, aún con la ruptura de Macri, bueno, aparte de que lo va a perseguir el kirchnerismo, lo va a perseguir Larreta, ¿no? Claro. Así que, digamos, Macri tiene pocos incentivos para romper. Y entonces, aunque se pelee mucho, ponga cara de perro y todo lo demás, va yendo para el lado de Larreta, porque pierde menos, aunque no gane. Y me parece que Larreta eso lo sabe, y justamente por eso, oye, vos fíjate, a mí Vidal no me gusta nada, Santilli no me gusta nada, pero son la gente de Larreta y él los logró imponer. Macri no quería a ninguno de los dos, ¿no? Y son los tipos que están ahora yendo, y con esto de que el peronismo está en debacle, y no saben cómo salir de esa debacle, cada cosa que hacen. Yo cuando los veo, por ejemplo, me dicen, bueno, ahora tenemos la jugada ganadora. Sí, cada vez peor. Es como la B2, digamos. No, es una cosa... Rayo, espero que esta sea tu primera visita a Vaquero, un podcast de política, pues realmente con el bagaje que tenés encima podemos estar horas. A mí me gustaría dejarte una final por ahí para hacer alguna reflexión. Yo siempre hay una cosa que leo con la que vos insistís, es con una idea como que la humanidad siempre está mejorando. Pero los argentinos parecemos empeñados, la Argentina en particular, en estar a contramano de esa tendencia histórica que vos señalás. Sí. Y yo digo, ahí me agarro un poco de esto para, en una de esas, imaginarnos un poquito, hacer un ejercicio muy aventurado. ¿Cómo te imaginás que estaría Borges mirando hoy a la Argentina? ¿Cómo todo esto que ocurrió en los últimos años parecemos empeñados en maltratarnos, en que esto no despegue, en ir para atrás, pero en algunos otros aspectos por ahí que, bueno, en una de esas estás mirando otras cosas y en una de esas con los ojos de un escritor ciego que veía mucho más que cualquier vidente. ¿Cómo te imaginas que estaría apreciando todos estos últimos años de la Argentina, las cosas que han ocurrido? El místico y panteísta irlandés Scott Orígena dijo que la Sagrada Escritura encerraba un número infinito de sentidos y la comparó con el plumaje tornasolado pavo real. Y siglos después, un cabalista... Mira, Borges persona
me parece que no entendería mucho qué es lo que está pasando, porque su visión es muy pre-Segunda Guerra Mundial y luego la proyectó hasta el final de su vida. O sea, una lucha entre la libertad, que sería Inglaterra y Estados Unidos, versus el totalitarismo, que era el comunismo, etc. Si uno lee los textos que él escribe durante la Segunda Guerra Mundial y después, poco tiempo después, en general ponen el eje en esto, y buena parte de su odio al peronismo y demás, y el de Victorio Campo y de ese grupo, está basado en esto. Y que ellos eran realmente muy militantes de esta idea de que Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, son el reino de la libertad, y los nazis y los comunistas y los fascistas serán el lugar totalitario, claramente, y que el peronismo va a representar de alguna manera una forma simuladamente democrática del fascismo, ¿no? Y vos fíjate que esto fue tan fuerte que Algo que insisten, por ejemplo, estos Sebrel y estas cosas que sí, siguen hoy bueno, insistiendo con eso. Claro, yo creo que Borges no diría las estupideces infinitas que dice Sebrelli, Claro. no estaría porque no hace ese tipo de análisis, pero está, digamos, un poco eso vestido. Mira, vos fíjate que Borges y Victorio Campo y Bioy y todo ese grupo sacaron un manifiesto cuando Franco se le revela la República, en contra de Franco y a favor de la República, que supuestamente era comunista, anarquista y socialista, o sea, la República Española, y Borges y Victoria y todos sacaron un manifiesto apoyándolo en una época que el joven Cortázar, que tenía 21 años en ese momento, firmó a favor de Franco, porque era el orden y la defensa de España, que en ese momento Cortázar defendía, bueno, ese tipo de locura. Después fue el que terminó más zurdo. Así son los cambios de vida. Pero Borges y Victoria, que ya eran gente grande y demás, continuaron siempre con esta visión. Y yo creo que seguirían teniendo esta visión, y por lo tanto el kirchnerismo y demás sería como el rulo del fascismo, y Macri sería el señor que nos lleva a la democracia y demás, porque es la cara de lo que está enfrente del fascismo. O sea que no creo que fuera muy sutil en comprender ese tipo de cosas. Pero hay una cosa que con esto de que el mundo siempre está, ahora vuelvo a mí, no a Borges. Yo no pienso igual que Borges, para nada en eso. Sí, en el momento, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, fascismo versus libertad, etcétera, estoy a favor de la libertad. Pero quiero decir que ahora, con esto de que el mundo siempre está mejorando, creo que sí, y creo que la Argentina, a pesar de que económicamente estamos peor, y esta cosa terrible de que el 40% de la población argentina está al nivel de la pobreza, el 63% de los menores de 18 años vive en hogares pobres, es algo terrible y desconocido en la Argentina después de 1880. ¿No? O sea, la Argentina constantemente fue eliminando pobreza, fue logrando más prosperidad de la población, aumentando el índice de Gini, digamos, a favor de la distribución, sobre todo a partir del peronismo y demás, y aún en los momentos más terribles, que fue la hiperinflación, la crisis del 2001, y en el momento de la reconversión de Menem y todo, que aumentó el desempleo y aumentó la pobreza y luego se bajó. Nunca llegamos a estos niveles horrorosos. Bueno, sí llegamos durante un periodo muy pequeño. Esto de la fábrica de clase media desapareció hace rato ya. Desapareció hace rato. Bueno, digamos, pero, o sea, por eso digo, en lo económico-social, Argentina es el caso, digamos, típico de que está desenganchado del planeta, porque a ningún otro país le pasó. O sea, vos tomás los países hace 100, 50 años y ahora, y todos, digamos, tienen más alfabetismo, más alumnos en la universidad, más PBI per cápita, etcétera, mejor índice de Gini, etcétera. La Argentina no. Nosotros estamos peor que en el 1970. Entonces, en casi todos los indicadores económicos. Ahora, desde el punto... Toda la cultura esa que venimos diciendo que empezó la Revolución de Mayo, sigue con la caída de Rosa, sigue con la Revolución de 1880, sigue con el peronismo, sigue con todas las ondas que tuvo la Argentina. La Argentina tiene dos grandes bloques que los logró recomponer, uno es el peronismo y el antiperonismo, podríamos decir hoy, con Juntos por el Cambio, que hace que la gente, si bien esté tirando algunos votos ahí a ver que aparezca un Hitler de ahora, como podría ser un Milei, por ejemplo, sí, claro. ¿No? En el mundo está pasando eso, o sea,
tenemos la suerte de que no apareció un Hitler, pero aparece un Hitler en Europa o en Estados Unidos y el mundo va hacia ahí, ¿eh? O sea, el mundo está hoy preparado para Hitler. En Chile, el 75% de la población piensa que su país debe ser rehecho de nuevo, de manera, y que está la sociedad completamente dividida y que los que gobiernan, y cualquiera sean los que lleguen a gobernar, no merecen ningún respeto. En la Argentina, eso es el 40%. O sea, el 60% todavía cree que el establishment, aunque sea malo, nos sigue representando. Y sí, vos te das cuenta, no prende esto de Houghton, Expert, y es más, y hay un chichoneo todavía de muy baja intensidad con Milei, no pasa de... Sí, además es un voto muy complejo a Milei, porque es un voto que en algún lado, digo yo, mira, de casualidad, conocí gente que vive en la villa y que trabaja ahí y que vota a Milei, y pude preguntarle, y en general es un voto, yo te diría, de nuevo tipo, y que no es profascista en este caso, sino que es un voto que es, por ejemplo, antiplanes. Estamos podridos porque los planes no nos sacan nunca de la miseria, ¿no? Entonces Milei, ellos creen que Milei, ¿no?, va a crear una economía donde realmente salgan de la miseria, o que está proponiendo un Estado antimiseria. Entonces, que decirte, no hay ahí por eso digo que es muy complejo el apoyo a Milei. O sea, si hablas con otra persona, Milei tiene también gente en la lista que reivindica a Videla, por ejemplo, y te dice que, hay que homenajearlo, hay que meter preso a todos los que, por ejemplo, como yo, que salió en libertad, incluso por la dictadura, porque no tuvimos los años suficientes, bueno, y todo lo demás. Entonces, es muy complejo todo ese voto. Pero ahí, en el voto a Milei, no hay un voto orgánicamente por una ruptura del sistema, sino más bien un voto de repudio a que este gobierno, a la pandemia y todo anda muy mal, como pasa en todo el planeta. Yo recomiendo mucho que lean la encuesta Ipsos 25 países sobre... hoy la linké en mi Twitter, si la buscas está ahí. Realmente ahí está muy bien, desde de Colombia a Corea del Sur, de España a Argentina, de Canadá a Australia, el nivel de desagrado que tienen las sociedades hoy con sus gobiernos, en todos los países y con todas las tendencias políticas. Y esto es un sentimiento pandemia, no es un sentimiento de que odian a los republicanos, o odian a Trump, o odian a Johnson, o odian al kirchnerismo. Si hoy estuviera gobernando Macri, tendría 3% de imagen, estaría peor que Piñera. O sea, no es que odia al kirchnerismo porque a Alberto le falta cara de líder, sino, digamos, es el que está gobernando en un mal momento y no a la vez le falta liderazgo. O sea, podría tener unos puntos menos, pero no mucho menos. Bueno, Rayo, nos paremos acá y por supuesto nos quedamos en el tintero para meterle un doble clic a esta última parte, que la verdad es muy jugosa. Así que bueno, gracias por tu visita a Vaquero, un podcast de política. Te mando un fuerte abrazo, Rayo. Gracias. Gracias a vos por invitarme. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.